Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una charla más con Pixie, transmitiendo en frecuencia disruptiva a través de estos entornos virtuales, llegando a ustedes por diversos tipos de patrocinios personales. Ok, muy bien. Hoy básicamente vamos a estar charlando, vamos a estar hablando de esta maravilla, esta obra particular, escrita y dibujada por el talentoso Paul Pope. Vamos a estar hablando de Batman año 100. Curiosamente, pues una obra que se inscribe dentro de lo que es la distopía, dentro de lo que es también como esta recuperación de la tradición del pulp, o lo que es, digamos, las revistas, ¿no? Pulp de los años 20. Eh, También vamos a hablar, ¿no? De lo que tiene que ver precisamente pues como con esas conexiones de los orígenes del Caballero Nocturno con las obras de Frank Miller y cómo esto pues se ve reflejado en esta historia de Frank Miller. Vamos aquí saludando inicialmente a nuestros amigos que se nos conectan por Instagram, que ve, un abrazo, Alejandro BMX, ¿cómo vamos? Jamir, DSG Cruno, Juan Atómica, Almeja Medina también, Camilo Naranji, Alberto Matallana, oye, ¿cómo vamos, primo? Jams también se ha unido, Ivanfe, que ve nos lanza una pregunta inicial para calentar, ¿no? ¿Cuántos Robins han existido en el universo de Batman? Aproximadamente creo que 3. El primero que es Dick Grayson, que se le permitió crecer. El segundo fue el que ha sido eliminado y el tercero que fue como ya una apuesta diferente, ¿no? Hey, ¿cómo vamos? Camili Naranji. Bueno, bien por acá y vamos a saludar muy rápidamente a todos los que se están conectando a través de nuestro entorno social. Vamos a ver cómo va este asunto por Face. Adrián está conectadísimo. Muchas gracias, Adrián, como siempre. Ferjan, saludo galáctico. Raúl Vega también. También está Esteban Almeida, bienvenido nuevamente. Maestro, muy buenas noches por parte de Dairo González. Diego Guío, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Carlos Clavijo. Alex Thanatos también. Diego Armando Olaya, saludos. También está Carlos Ortega, presente muy bien. Y ahí se van uniendo. Bueno, también está Digelorf y Camilo Arias por Instagram. Bueno, como siempre, nuestra dinámica nos implica, ¿cierto? Pues básicamente irnos a la presentación de hoy. Pues sin más preámbulos, vamos a por ella. Muy bien, esta historia se desarrolla en el año 2005. Básicamente ya les contaré un poco pues cómo se produce este proyecto tan particular. Pero eso sí, obviamente pues es una apuesta muy arriesgada porque normalmente pues el mercado estadounidense siempre avala como el tema del montaje industrial, ¿no? Pues el montaje de escritor, dibujante a lápiz, entintador, colorista, rotulista, o sea, como toda una cadena de producción. Pero aquí, ¿no? Es el mismo dibujante el que se atreve, digamos, a escribir y eso es más como un enfoque europeo. Sin duda, algo que también resalto en esta obra es que en los créditos se hace alusión al colorista, José Villarrubia, ¿no? Que es, digamos, un gran colorista, hace un trabajo espectacular en esta historia. Y bueno, vamos sin más preámbulos a ver qué ocurre con este universo, ¿no? Entonces, hablamos de Batman año 100 y hay una parte importante donde este personaje nos cuenta o dice una frase que es esta: la sombra que te rodea, el golpe que no puedes ver, la pesadilla que has tenido y has olvidado. Esa frase me parece clave, importante, porque de alguna manera piense que en las distopías el olvido es como una parte recurrente. Y sí, digamos que hay un elemento particular y es que en esta obra estamos en el futuro 2038, 2039 y básicamente pues la ciudad de Gótica ha olvidado el mito del hombre murciélago. Entonces ahí arrancamos con este asunto. Bueno, algunos daticos de Paul Pop, ¿no? Es básicamente, bueno, por acá saludar, soy el Barbas, ¿cómo estamos?
Paul Pop, digamos que es un ilustrador que tiene un trazo, un estilo muy particular, un estilo dinámico. Básicamente es como la amalgama entre Jack Kirby, también está, por ejemplo, lo que es el anime, lo que es el manga, y claro, el tema del dinamismo, la acción, ¿no? Entonces, digamos que trabaja mucho a partir de trazos de pincel, trazos muy enérgicos, muy rápidos, ¿no? Entonces, eso hace que también de alguna manera esto sea también una parte importante del desarrollo del cómic, ¿no? Que es básicamente muy dinámico. Una vez arrancas a leerlo, no puedes parar, o sea, es una cosa impresionante por parte de Paul Pop. Y digamos que él se destaca, bueno, y aquí está José Villarrubia, que es el colorista, que ha trabajado pues en otras producciones de DC también. Y Paul Pop, digamos que empezó su trabajo profesional en esta revista, Manga Surprise de Kodansha. Recordemos que Kodansha es la que publica también Akira, Ghost in the Shell y todas las obras del manga. Allí empezó con una historia que se llama Super Trouble, y ahí es donde empieza, digamos, como a matizar mucho su estilo inicial. También es muy conocido por otras obras que publicó con la editorial Vertigo Comics, la filial de DC Comics para adultos, que es Heavy Liquid y 100%. Estas obras, sobre todo Heavy Liquid, se ambientan también pues en ese futuro distópico, o sea que es un lugar que conoce nuestro amigo Paul Pop para poder desarrollar la historia. Entonces ahí arrancamos con esos daticos iniciales. Algo de historia rápidamente. De alguna forma, cuando se origina la editorial de DC, ¿no? Que básicamente pues era como un conglomerado de publicaciones que ellos tenían, por ejemplo, Action Comics, Detective Comics, ¿no? Por un lado. En el 38 pues lanzan su primer apuesta con el tema de los superhéroes y es Superman, por supuesto. Esto sale en junio de 1938 y esto se vuelve un rotundo éxito. Este rotundo éxito obviamente pues va a antojar a los editores que van a pedir sin duda pues que exista un catálogo más amplio, que hayan otros personajes más que integren pues este tipo de roles, ¿no? Digamos de superhombres. Sin embargo, digamos que una de las primeras solicitudes sería la siguiente, que no tuviera poderes y que de cierta forma pues fuese más humano, ¿no? Hay otra pregunta por acá de Keve, ya la despejaremos, pero tengámosla ahí, ¿no? Ya vamos a mirar eso. Entonces, el asunto es que Bob Kane era, digamos, pues un dibujante ahí, digamos, particular. Saludos por acá a Niña Tigre, ¿cómo estás? Bob Kane era como parte de esta plantilla de la editorial, ¿no? Y él dice, no, pues de pronto voy a trabajar en una idea, se me ocurre algo. Y de alguna manera pues subcontrata a un conocido, un amigo que era Bill Finger, que era vendedor de zapatos, pero también ocasionalmente escritor de cómics. Curiosamente, esto fue un debate muy amplio y casi que no se le reconoce el crédito a Bill Finger de la creación realmente de Batman, ¿no? Entonces, eso me parece un dato muy importante, inclusive ya hay un par de cómics y algún documental pues que aborda, digamos, pues cómo durante años se le negó, digamos, como esta participación a Bill Finger y él fue el que dio la idea de la máscara, del traje y todo este cuento, ¿no? Entonces, digamos que tenían como unas ideas preliminares, por supuesto, pues tiene que ser un personaje inspirado en todo lo que era esa literatura pulp, esa literatura, digamos, popular de novela policíaca, ¿no? De novela negra. Y pues ahí estaban, digamos, estas revistas como La Sombra, ¿no? The Shadow, que es uno de los personajes bien particulares dentro de este universo. Recordemos que The Shadow es un personaje que más o menos tiene la misma cuestión de la dualidad, ¿no? De día es un millonario excéntrico y de noche pues se convierte en un justiciero que intenta acabar con el AMPA y lo que es los gángsters, ¿no? Entonces ahí está La Sombra, inclusive hay una adaptación con Alec Baldwin. No sé si sea buena o mala, me tocaría volverla a ver, pero en su momento cuando la vi de chiquito me pareció genial. Y también estaban, por ejemplo, The Gang Magazine, estaba Thrilling Detective y otras más, ¿no? Y por supuesto, pues en esas épocas también todavía tenía el rezagos del AMPA, todavía seguía por ahí proliferando. Entonces Bob Kane y Bill Finger dicen, hay que basarnos en esto, ¿no? Esto es como un primer elemento. Y el segundo elemento, pues va a venir de la mano de Leonardo da Vinci,
los bocetos de la máquina de volar. De ahí se van a basar un poco pues como para la idea también del traje. Y Bob Kane al comienzo tenía una idea, ¿no? De un personaje con leotardo, o sea, con traje ajustado, la capa y un antifaz, ¿no? Entonces esa era la idea brillante de Bob Kane. Y Bifinger le dijo, no, maestro, no, eso toca algo más, o sea, que de cierta forma se oculte, que de cierta forma pues él lo reconozca, ¿no? Porque al parecer en el mundo de Superman hay un acuerdo tácito en el que todo el mundo como que sabe que cuando se quita las gafas, Clark Kent deja de ser él y se vuelve Superman, o sea, es como un acuerdo tácito. Pero en Ciudad Gótica no va a ser lo mismo, ¿no? O sea, imagínense, pues, este man Bruce Wayne saliendo con antifaz, no, no, ni modo, o sea, eso no sería verosímil. Entonces, ellos dan, ¿no? Y van sumando, y pues es cuando logran, pues, darle esta apariencia. Además que este héroe también era como la contraposición, ¿no? Si Superman era el dios Apolo, era el dios Sol, pues sin duda tenía que haber su contraparte, ¿no? El dios de la oscuridad, el de la noche. Entonces ahí es cuando ya se da el matiz de Batman y aparece, digamos, esta apariencia que ya notan los que lo están viendo por Facebook, ¿no? Que básicamente es el traje, ¿no? Digamos con esa capa muy al estilo de Máquina de Volar y la máscara de Batman pues con unas orejas particulares. Esto es muy importante porque Pop cuando diseña el personaje para esta serie, sin duda toma ese detalle para hacerle como un honor, ¿no? Y un homenaje a esto, ¿no? Básicamente es como ese Batman recuperado del año 39. Y claro, en mayo, piense usted la fecha, mayo de 1939, en el número 27 de Detective Comics aparece Batman con un hombre, ¿no? Digamos, haciéndole esta posición, ¿cierto? Básicamente como que lo está agarrando del cuello y lo está como lanzando, ¿no? Como que lo está llevando, capturando. Y hay, digamos, un par de hombres pues con sombrero. Esa historia se conoce como el caso del sindicato químico y de alguna forma en el filme de 1989 de Tim Burton se le quiso hacer un homenaje a eso. Por esa razón, el tema de que la historia termine en la fábrica de químicos, ¿no? Es parte, digamos, como de ese guiño a esta primera historia. Y claro, pues sin duda la apariencia de este primer Batman no es que sea la más depurada, pero obviamente pues cumple su rol como parte de estos inicios de esta mitología moderna que nos heredó el siglo XX. Y ahí hago un salto cuántico a los años 80, cuando el bien ponderado y querido Frank Miller, en sus épocas talentosas y prolíficas, se une con el dibujante David Mazzucchelli para traernos lo que va a ser la historia de Batman Año 1. Esta historia nuevamente pues retoma el tema del origen, ¿no? Inclusive partes de esa historia fueron llevadas pues a la historia que quiso contar Christopher Nolan de Batman Begins, ¿no? Más o menos pues la forma en que inicia. Y aquí pues se plantea, ¿no? Como Bruce Wayne, ¿no? Empieza a dar sus primeros pasos, ¿no? En el tema de, digamos, de lo que va a ser como su trasegar como héroe, ¿no? En su entrenamiento, la forma en que va, pues, de alguna manera, pues, a resolver o a tratar de mitigar, ¿no? El daño, ¿no? Y hay una cosa importante, y es que a lo largo de la historia de Batman siempre hay como un componente que es casi que transversal, y es el tema de la corrupción, ¿no? Digamos que Ciudad Gótica está siempre a merced de la corrupción, ¿cierto? O sea, que todos los estamentos estatales y gubernamentales se pueden filtrar, ¿no? Todo se puede comprar, etcétera. Entonces, en esta historia en particular también se ve algo de eso. Se ve, digamos, pues cómo van filtrando, cómo van digamos, como cogiendo los entes de poder, ¿no? Digamos, cada vez más y más y más poder. Y Batman, pues, obviamente quiere alterar la balanza, ¿no? Y eso, pues, va a ser una parte muy importante. Ahí está, pues, básicamente una infografía, pues, más o menos, ¿no? Como un inforeportaje que habla, pues, de cómo empezó todo este proyecto. Y de alguna manera, digamos que ahí van viendo, por ejemplo, pues que Frank Miller venía de hacer, digamos, estos títulos como Ronin, ¿no? Serie personal, también pues después va a ser Sin City, ¿no? etc. Y Mazzucchelli, digamos que
tal vez lo reconocen más por las ilustraciones que hizo para La Ciudad de Cristal de Paul Auster, ¿cierto? Pero, y también por otra historia que se llama Asterios Polyp, después hablaremos de ella, que es como su obra más personal. Pero bueno, aquí Mazzucchelli se mete pues como con el trabajo muy al estilo del cómic, ¿no? Como ese formato, no la negra, pues solamente también hablando de una ciudad gótica muy derruida, ¿no? Muy, digamos, también como abandonada, a la merced, etcétera. Y lo cuenta pues de una forma muy de diario, ¿no? De diario personal, donde él va contando y narrando pues todas esas experiencias, ¿no? Eh, sí, aquí vamos a ver entonces otra particularidad dentro de esto, y es, por ejemplo, cómo Batman y Jim Gordon se conocen, ¿no? Entonces, eso también digamos que va a ser otra relación muy importante porque recordemos es como su principal aliado, ¿no? Y en este caso, en Batman Año 1, pues digamos que su primer encuentro no es el más gratificante, pero luego pues se va a establecer esta relación de amistad muy sólida entre ellos dos. Y acá, ¿no? Viene una escena que me parece interesante en este cómic, que es, señoras, caballeros, ya han comido bastante. O sea, Batman interrumpe un banquete donde están todos los gángsters y políticos comprados, ¿no? De Ciudad Gótica. Entonces uno dice, fíjense ustedes, ¿no? Como de alguna manera los cómics siempre entre una viñeta y otra también nos dicen unas cuantas verdades, ¿no? Y esto pues digamos que es como algo que está ahí, ¿no? Aquí por acá nuestro amigo Kevin nos menciona que hay Colombia, sí. Así estamos. Ahora, vamos a entrar con un personaje importante, este sí es de la vida real, estamos hablando de Robert Schreck. Robert Schreck, digamos que es un reconocido escritor y editor de cómics estadounidense. Él estuvo, digamos, muy vinculado a la editorial Dark Horse, también estuvo fundando, fue cofundador del sello Oni Press, ¿no? Un sello independiente. Y después, digamos que mucho coqueteo, logra por fin trabajar con DC Comics. Y de alguna manera, pues, su paso por DC Comics va a dejar cosas muy importantes, como por ejemplo la serie Batman Hush, dibujada por Jim Lee, una serie también, digamos, muy recomendable, y por supuesto Batman Año 100. Entonces, de alguna manera, esto ya da como, digamos, una especie de margen, ¿no? Digamos, dentro de editorial como para buscar voces nuevas, ¿no? Y bueno, aquí aparece entonces ya nuestra historia, básicamente Batman Año 100, una historia que se desarrolla en 4 entregas, cada una de 36 páginas en promedio. Y algo muy particular es también, pues, primero, pues como las aportaciones desde el diseño de las carátulas, los elementos internos, la manera en que está construida, y eso hace pues que se vuelva, digamos, muy interesante, ¿no? Digamos como que ya de entrada inclusive te va dando golpes visuales, ¿no? Que te hacen, digamos, como conectar muy rápido con la historia. Bueno, ahí están entonces las portadas que desarrolló Paul Pop. Y antes de entrar, pues quisiera explicar muy rápidamente algo que me parece interesante, y es, por ejemplo, lo que se conoce como la pirámide de Freytag, ¿no? Freytag era un dramaturgo que básicamente notó que todas las historias siempre manejan como una especie de 5 actos. Una que se llama el prólogo, que es cómo se presentan los personajes y el ambiente. Una que es como el punto detonante y lo que va a ser el conflicto, que por supuesto incrementa la acción, llega a un clímax, y de este clímax, digamos, como que desciende la acción y finalmente viene la resolución. Estas 5 etapas vienen ancladas en lo que va a conocerse como la protasis, ¿no? Que es, digamos, la hipótesis, el supuesto, la epítasis, que es como el centro de la obra, ¿no? Y la catástrofe, ¿no? Dentro del poema épico, ¿no? Que es el desenlace, que suele ser doloroso. Entonces, esos son como componentes muy interesantes porque normalmente hay historias que empiezan como muy tranquilas, ¿no? Como presentando, digamos, el ambiente, el barrio, la ciudad, etcétera, y va al punto de conflicto, y entonces ya como que uno ve, ¿no? Y puede predecir qué va a pasar al final. Pues en esta historia, digamos que lo más particular es la manera en que empieza, y es que empieza como en mitad del asunto, o sea, empieza básicamente por ese punto intermedio, por el centro de la obra, ¿no? Ahí empieza, por la epítasis, ¿no? Entonces, eso es también lo que realmente la hace como algo fascinante de leer. Paul Pop, digamos que al comienzo y al final de cada entrega,
digamos que hace una especie de elementos informativos, una especie de reportes, ¿no? Entonces, por ejemplo, temor a Batman luego de supuestos avistamientos, ¿no? Entonces son como una recopilación de artículos, inclusive al principio están los artículos y al final hay otro donde hay como unos bocetos de cómo puede ser la apariencia del hombre murciélago y están al comienzo y al final, ¿no? Como para crear también un poco de contexto y cómo la gente pues percibe este mito. Y la miniserie arranca pues con la escena, digamos, de Batman corriendo, siendo perseguido por unos perros Rottweiler hambrientos y pues que están siendo controlados por unos mecanismos, ¿no? De retina, una cosa impresionante. Y él va corriendo, ¿no? Así como los perros detrás. Entonces ahí ya nos está indicando que está empezando como a mitad del asunto. Estamos hablando del año 2039. Digamos que el gobierno ha instaurado una política de control y vigilancia a toda la población, ha insertado chips y resulta que pues este personaje aparentemente no tiene chip y es un indocumentado e identificado. O sea, básicamente cumple lo que llaman, él es un W. Unidentified and ¿no? O sea, no identificado y tampoco pues no documentado, ¿no? Entonces tenemos esta condición de W para este personaje y de cierta manera pues eso preocupa sobre todo a Washington en particular. Vemos una ciudad gótica, digamos también pues bastante, digamos como derruida, también como abandonada un poco, ¿no? Digamos que también como reflejando eso, ¿no? Bueno, aquí hay unas preguntas y ahorita más adelante las vamos a considerar, ¿no? Pues digamos que de alguna manera, ¿no? Podríamos decir que Batman encarna un poco lo que es finalmente como el tema de la justicia por mano propia. Y no sé si considerarlo, digamos, dentro del tema o línea de antihéroe, ¿no? Porque de alguna manera Batman lo que hace es como más o menos reflejar eh, esas condiciones humanas, ¿no? Esa fragilidad humana que tenemos y pues que de alguna manera en nuestras intenciones, ¿no? Buenas intenciones, pues también podríamos correr muchos riesgos, ¿no? Entonces, como el caso de que cuando en la segunda viñeta Batman hace un salto de 20 metros, ¿no? Y nadie los cree, uno dice, pero pues, ¿cómo es posible, no? Resulta que los policías se les llama como los panteras, ¿no? Que son como, inclusive parecen jugadores de fútbol americano, son unas cosas bien simpáticas como el cuerpo élite de la policía. Y ahí empieza un asunto, ¿no? Digamos que uno dice, pero ¿por qué está corriendo Batman? ¿Qué pasó ahí? Pues al parecer, digamos que han asesinado a uno de los integrantes de los Panteras, de esto del cuerpo élite de la policía, y se hace como la investigación, ¿no? Ahí está, digamos, el levantamiento del cadáver, llega pues el médico forense a examinar las muestras, ¿no? Digamos que tiene unas heridas que semejan como a un disparo con ametralladora, ¿no? Con unos disparos muy fuertes, ¿no? Y también hay una bala de más. Entonces, al parecer, hay como dos pistoleros, dice la primera hipótesis, ¿no? Entonces, al parecer, acusan a Batman, que no lo reconocen, a este hombre identificado como asesino de este policía, ¿no? De este cuerpo, digamos, o este componente, este pantera, ¿no? De la policía. Entonces, ahí viene, digamos, ya como a jugar un poco lo que vamos a ver, ¿no? Cuando la historia empieza en mitad del asunto, lo que el lector tiene que descubrir o tiene que brindarle es más o menos las herramientas o los indicios para saber por qué. Y ahí nos contestan el por qué. Hay un crimen, ¿no? Entonces tenemos ya como esos componentes de la novela policíaca y la novela negra, ¿no? Y bueno, por otro lado, tenemos al capitán Jim Gordon, pero entonces uno dice, hey, un momento, estamos en 2039, ¿cómo así que Jim Gordon es capitán? Momento, resulta que él es el nieto del Jim Gordon que conoció inicialmente Batman en el 39, ¿no? Básicamente, ese sería, digamos, como otro aporte también muy interesante, pues como para mantener los personajes, ¿no? En particular. Y pues Gordon va a reflejar acá precisamente como esa buena intención, ¿cierto? Digamos de cumplir su trabajo, básicamente de generar una investigación que permita esclarecer los hechos de manera correcta y no pues filtrándose, ¿no? Aunque en ese punto pues resulta que llega la intervención estatal, ¿no? Llega a Washington, D.C. y envía a su agente, ¿no? Y dice, usted está fuera de la investigación por su ineptitud e incapacidad, ahora yo tomo las riendas, ¿no? Entonces, como siempre, digamos que Washington, ¿no? Asegurándose que no salga nada mal,
Y entonces uno dice, momentos, pero esto se está complicando aún más, ¿no? Porque, ¿cómo así que viene intervención federal? Resulta que en las primeras viñetas, pues hay un alto cargo, un diputado, ¿no? Que cuando ve la imagen, la primera imagen que capturan de este personaje, pues tiembla, ¿no? Y le da un ataque de pánico y dice, ay, mierda, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, mejor dicho, se enloquece. Entonces, Gordon es interrogado, etcétera. Obviamente, pues Batman, a pesar de que logra huir un poco, pero sigue, además que viene sangrando, se defiende como puede de estos panteras policías. Incluso, ¿no? En algún momento, pues también revela que tiene una prótesis dental para emular un poco al vampiro, ¿no? Como a la bestia, al Nosferatu. Eh, Inclusive, ¿no? Digamos que esto tiene un guiño, pues con esa historia de Batman Drácula, dibujada por Kelly Jones, ¿no? Que es un famoso dibujante por sus proporciones alargadas y sus sombras bastante fuertes, ¿no? Entonces empieza como la investigación, pues por parte de Gordon para indagar realmente sobre este personaje en particular, ¿no? Y ahí vamos viendo, ¿no? Digamos que los que están viendo en la presentación de Facebook van viendo ahí la cara de nuestro agente, ¿no? Digamos que él envía al agente Tribble, que es el que, digamos, saca a Gordon de la investigación, pues para llevarla a cargo y pues obviamente capturar como sea a este hombre enmascarado. Y algo bien bonito dentro de esta historia es que aquí Batman no es ese Batman que vive, digamos, o que está en una baticueva y tiene una mansión, no. Es más bien como un Batman que se las arregla como puede, que vive, digamos, como uno ocupa, ¿no? Como, digamos, buscando espacios solitarios donde pueda, digamos, como tener sus cosas. Aquí, por ejemplo, Robin se vuelve más es como su asistente en la parte, digamos, mecánica, ¿no? Es como más como un poco el papel de Alfred, pero entonces lo asume Robin. Y también hay dos personajes más, ¿no? Que es como una persona que está cercana pues a la policía de Gótica y su hija, ¿no? Que son básicamente como la parte, digamos, como la médica, ¿no? Que lo puede mejorar y la parte intelectual, ¿no? La parte de la inteligencia. Entonces, algo que me gustó mucho de esta historia es que Batman no está solo, o básicamente no es como, digamos, no es como ese Batman solitario, sino que es como Batman en equipo. Y eso me recuerda mucho pues a Oestergel, ¿no? Que Oestergel hablaba, por ejemplo, de que el héroe ojalá sea más bien colectivo. Y eso es lo que me parece chévere, que aquí Batman, digamos que genera una relación de equipo con estas personas, ¿no? Y eso hace posible pues que él logre sortear las situaciones, ¿no? Eh, Igual, por ejemplo, Paul Pope, digamos que es un ilustrador que tiene, digamos, como una tendencia política a cuestionar, digamos, lo que es el modelo neoliberal. Obviamente, pues eso le ha traído pros y contras, pero aquí pues habla como de ese ente corporativo y finalmente pues el adversario no es otro que básicamente el Estado, ¿no? O sea, el Estado y todo lo que empieza a ocurrir, ¿no? Digamos como lo que poco a poco va logrando descubrir Batman en esta historia. Y bueno, vamos entonces, ¿no? La policía revela la transcripción del incidente del avistamiento del hombre murciélago de Gotham. 28 de noviembre de 2039, ¿no? Entonces ahí vamos viendo pues todas estas noticias que nos van circulando. Es un archivo clasificado, ¿no? Entonces estas notas como que parecen ser pequeñas revelaciones que vamos mirando, vamos como anudando. Ah, bueno, aquí una cosa fantástica en esta historia es que, por ejemplo, en vez de tener una supercomputadora que reconstruya toda la escena, Batman recurre a la meditación. O sea, eso me parece detalle de fina coquetería, ¿no? O sea, Batman entra, digamos, prende sus velas, ¿no? Entra en posición, digamos, cómoda, flor de loto, y empieza a meditar para navegar su mente y en ella poder reconstruir qué fue lo que él vio, porque ahí es donde empezamos a ver la clave de cómo se va a resolver este asunto, ¿no? Entonces, eso me parece también otro detalle muy interesante, ¿no? Digamos, un Batman conectado, digamos, con su inteligencia intrapersonal, ¿cierto? Y cómo a través de ella, pues, empieza a revelarse detalles, ¿no? Básicamente es como una reconstrucción mental, ¿no? Sí, eso es una cosa que me parece trascendental, o sea, nunca antes visto. O sea, este Batman, digamos que no es como tan tecnológico, ¿no? No depende, digamos, de una inteligencia artificial o, digamos, de una supercomputadora, sino de sí mismo. Entonces, eso me parece un detalle muy chévere. Ahora,
El traje también, ¿no? De Batman, ¿no? Es un traje que, digamos, no es tan sofisticado de Kevlar y revestimientos, pues, que le permitan protección contra el crimen. Por el contrario, es un traje que fácilmente, pues, es vulnerable a cualquier cosa. Por eso, pues, también, digamos, el tema de, al comienzo, ¿no? Que está siendo perseguido por los perros y el disparo, ¿no? Entonces, es vulnerable, es un traje vulnerable, pero entonces hay una cosa que parece muy sensata y es como recuperando ese origen pulp, ¿no? Digamos como ese personaje que se entrena y que desarrolla habilidades, pero sin embargo sigue exponiéndose ante el riesgo, ¿no? Y bueno, ahí digamos que una vez, ¿no? Que logra mejorarse, logra más o menos identificar qué fue lo que pasó, él decide regresar a la escena del crimen y en la escena del crimen descubre en el laboratorio, ¿no? Donde está, digamos, el cadáver, que algo sucede y es que este personaje, ¿no? Él mira, digamos, las heridas, ¿no? Digamos, los balazos, etcétera, pero él dice, no, espera, hay algo más. Cuando le abre la boca, resulta que todos sus dientes están, mejor dicho, ya para que en estado, digamos, de total abandono. Pero hay un diente en particular, ¿no? Que tiene una característica y es como, digamos, de resina, entonces lo extrae. Y ahí va a descubrir otra cosa bien particular este personaje. Obviamente llegan los panteras y empiezan las escenas de acción. Y eso también es lo chévere. No hay descanso. O sea, te lleva por la historia sin prisa, pero tampoco sin pausa. O sea, vamos ahí rápido. Tin, 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 tin. Y eso también me parece muy bueno. O sea, Pop me parece muy genial en el desarrollo de las escenas porque lo piensa muy cinematográficamente. O sea, es un cómic que realmente como que uno siente una planimetría cinematográfica total. Y resulta, ¿no? Que en ese laboratorio también descubre unas muestras de sangre, todas como que coinciden, ¿no? Y entonces me dice, uy, ¿qué pasó acá? Entonces fijémonos que en Batman Begins, ¿no? Está el tema, por ejemplo, de este gas, ¿no? Que se puede esparcir por el agua, pero entonces se activa cuando está el desmolinizador este, que lo convierte en polvo, entonces ahí ya intoxica toda la ciudad. Aquí va por la misma senda, ¿no? Digamos que hay como un tema de ingeniería genética, como una cuestión de desarrollo viral, ¿no? Y ahí es donde uno conecta con lo que está pasando y uno dice, ¡guau! ¡Es pandemia! Sí. Eh, un grupo muy particular de personas, ¿no? En el diente, ¿no? Sobre todo, meten una receta para desarrollar un agente viral que solamente ataca a ciertas personas. Y eso, pues, para diezmar la población. Entonces ahí uno dice, oh Dios mío, Paul Pope predijo el futuro. No sabemos, pero ahí está el asunto, ¿no? Otra cosa es que, digamos, otro componente también muy chévere es que, por ejemplo, en vez de tener el súper sofisticado batimóvil de siempre, el acróbata, algo por el estilo, lo que él tiene es una moto engallada. Y lo interesante es que la moto, cuando se guarda, parece como si fuera un murciélago, ¿no? Digamos, cuando está, digamos, durmiendo en su cueva. Entonces, son detalles, ¿no? De fina coquetería que Pop me parece que sabe alentar muy bien dentro del relato. Y desarrolla un plan, ¿no? Porque dice, bueno, ya descubrimos esta vaina, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar de revertir la situación y de ver cómo tratamos de evitar este colapso? Ya tenemos la conexión al secreto. Y hay una cosa muy particular, es que las lecturas a nivel de pantalla siempre están codificadas en códigos binarios. Pero en esta, cuando ellos descubren, ¿no? Digamos, esos bits que están en el diente de porcelana, aparecen estos miquitos, ¿no? El de yo no hablo, yo no veo, yo no escucho, ¿no? Entonces, básicamente es como descifrar la clave, ¿no? Siempre está como el tema de la encriptación. Por otro lado, ¿cierto? Digamos que Gordon parece que lo han sacado de la investigación, él se va pues a la casa familiar, ¿no? Y pues resulta que se va al ático y descubre la caja que tenía el abuelo, Gordon, Jim Gordon, y en esa caja pues hay fotos, ¿no? Hay como unas evidencias, ¿no? Y pues él dice, oiga, yo quiero saber si realmente existe esta figura del hombre murciélago, ¿no? Porque Ciudad Gótica no lo conoce, no lo reconoce, entonces él quiere saber si está. Y es como, nuevamente, ¿no? Este intento de Pop por tratar de conectar con esa tradición que originó al personaje. Y claramente, pues está el tema del laptop, ¿no? Digamos de Gordon, donde están los mayoría de archivos, ¿no? Están en carpetas, pero entonces la carpeta no se puede abrir. Y lo interesante es que enuncia todos los villanos de la historia para ver si son las claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, Joker, no, Dos Caras tampoco, Harvey bien menos. Y uno dice, ¿cuál será la bendita clave, no? Y ahí está, pues, como todo el desarrollo del asunto. Eh,
El asunto es, ¿no? Que descubre la clave, no les voy a decir cuál es. Y ahí, digamos que en el siguiente, ¿no? El siguiente reporte nos dice, aviso prioritario a todos los agentes asignados al caso 312-16322-1A de jefe de la división de Washington, D.C., clasificado, informe concerniente al caso tal, ¿no? Comunicado a todos los agentes, entonces, ese tipo de cositas, ¿no? Es un poco como esos intertextos que había también en Watchmen y otras historias que me parece que son muy aportativos. También habla, por ejemplo, de las conclusiones provisionales extraídas de los hechos relevantes concernientes al caso tal, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el seguimiento al caso? El punto es, ¿no? Que de alguna forma, eh, sí, Batman, que ve, Batman es el caso concerniente acá. El punto es, ¿no? Que Jim Gordon pues está en su cabaña y resulta que ahora las comunicaciones son holográficas, ¿no? Entonces se comunica holográficamente por línea segura con Jim Gordon, ¿no? Y este man le dice, mire, maestro, va a pasar esto, necesito su ayuda, necesito que usted se infiltre, que mire todo eso, más o menos lo que pasa en Batman Begins, ¿no? Fíjense que están como muy cerquita de las historias, ¿no? Porque Batman Begins fue del 2005 y esta historia sale en 2006, ¿no? Entonces, ahí digamos que establecen una estratagema y de alguna forma, digamos que a Jim Gordon le dicen, no, nos íbamos a encontrar en tal lugar, pero ahora vamos a cambiar de sitio, vamos a encontrarnos en la casa del gobernador o del agente del senador tal, en mitad del bosque. Entonces Gordon nuevamente llama a Batman y le dice, mire viejo, vamos a cambiar el sitio de reunión, nos tocó irnos para el campo, y ahí es donde Batman establece su estratagema, le pide a Robin, viejo, dispárese de mí también y vamos a crear un distractor. Entonces desarrolla toda la estratagema para poder llegar a este lugar, ¿no? A este sitio. Y ahí entonces digamos que va a conectar, ¿no? Digamos, con quiénes son los responsables de todo este asunto, quiénes son, digamos, los que están detrás. Entonces ahí está el senador que tiene un apellido ruso, está el agente Tribble que mandaron de Washington y otros más, ¿no? Que inclusive están ahí reunidos en esta mansión, en esa caña, pues obviamente quieren, es como acabar con Gordon porque es como el cabo suelto. Y Gordon y Batman pues empiezan sin duda pues a atacar, ¿no? A todas estas personas, ¿sí? Y ya cuando cesa la acción, como que llegamos a ese punto de clímax, va a ocurrir algo y es que Jim Gordon le entrega a Batman, ¿cierto? A este hombre murciélago le entrega un disquete. Honor, ¿no? A estos medios de almacenamiento informativo previos a las USBs. Y le dice, en este disquete está toda la información concerniente al hombre murciélago. Entonces, no hay copias, está garantizado, eso solamente le pertenece a usted. Y esto, de alguna manera, como que genera este cierre, y pues Batman huye apaciblemente digamos como que se oculta en la noche y en mitad del bosque, ¿no? Digamos como, básicamente como si fuese esa figura, digamos, del murciélago, ¿no? Como que realmente logra como mitigar el daño, ¿cierto? Logra como tratar de, digamos, como que inhabilita la operación que querían estas personas y luego pues simplemente sale de escena. Ese es, digamos, como su compromiso, ¿no? En particular. ¿No? Bien, entonces ahí está, digamos, como planteado este escenario. Sin duda, los últimos reportes, ¿no? Entonces, básicamente, informe relativo al análisis de los objetos recuperados tras el incidente con el llamado hombre murciélago en el cuartel general de la policía de Gótica, ¿no? Entonces, básicamente está restos de una envoltura que se cree eran partes de una bomba de humo, otros parecen proceder de armas de dispersión nerviosa. Ah, bueno, es que se me olvidó un detalle muy importante. Y es que además de la dentadura, pues Batman utiliza unas bombitas, ¿no? Unas pequeñas, digamos como granadas, ¿no? Que sueltan un gas nervioso y eso hace pues que las personas que lo respiran puedan ver que Batman realmente es atemorizante. Muy similar a lo que hizo Nolan en Batman Begins, ¿no? Entonces digamos como esas conexiones. Bien, también se encuentra, por ejemplo, restos de lo que parece ser una bomba de humo, bueno, una pinza y varios clips diseñados para soportar
peso hasta 225 kilogramos. Claro, Batman, por ejemplo, en algunas de las escenas cuando huye, está atado a unos clips que lo pueden llevar, digamos, al techo. O sea, él es bastante ingenioso, muy recursivo. O sea, no es como ese Batman de, vamos a donde Lucius Fox y consideramos el arma tal o me lo llevo en negro. No, aquí este Batman es más recursivo. O sea, digamos, un Batman más, eh, digamos, como muy anárquico, ¿no? El asunto. También tenemos aparato de suspensión y dispositivo de sujeción de origen desconocido, útiles de escalada en el conducto de ventilación del lado norte, muestras de corrosión química que sugieren la presencia de una segunda bomba térmica, muestra de capa, sótano, planta tal, muestra de cristal sintético, ¿no? Y ahí después viene como el reporte que hace, digamos, Capitán Jim Gordon sobre lo que pasó. La Batgarra, claro que sí, por aquí nos dice el amigo que ve. Y sí, mis queridos y queridas ficcionautas, eso es, digamos, como grandes rasgos lo que es en sí la historia, ¿no? Digamos, de Batman año 100. Por supuesto, una historia que tiene, digamos, bastantes miradas, ¿no? Digamos, como puntos en contra, puntos a favor, en fin. Vamos a ver entonces ya qué ha pasado en nuestros comentarios, ¿no? Entonces, bueno, qué pena no haberle respondido antes, pero vamos a mirar por acá, ¿no? Sí, por aquí Daniel Mauricio Grave, ¿cómo vamos? Nos dice el aporte importante y es que Batman se inscribe dentro de la figura del vigilante, ¿no? Que es básicamente lo que comentábamos, ¿no? Más que antihéroe, es más como esa persona que realmente ejerce o hace, digamos, el rol que deben cumplir las autoridades, ¿no? Pablo Marín Ángel, de lujo, muchas gracias, hombre. También vamos a mirar qué otros comentarios se me han saltado por acá. Raúl Vega, muchas gracias, hombre, ¿no? Sí, ahí estamos bien con la transmisión. Mauricio Medina también se ha unido. Karina Holguín, amiga, ¿cómo estás? Saludos de Sami también. Uy, qué bueno. Saludos también a Samuel. Fabio Andrés Olaya también se ha unido. Eliana Andrés Nieto, saludos de la tierra del Juepuerc. Hombre, qué bueno eso. Julián Espita también está por acá, se ha conectado. Eliana también. Juve Imbolic, John Ax, Daniel Rodríguez, Andrés Acosta también se ha unido. Alexis Castellanos, Master, ¿cómo vamos? Daniel Rojas también se ha unido. Karina Holguín, Diego Nicolás también se ha unido. Oscar Reyes también. Sebastián Sarmiento. Necio Canalla, William Carla Sotelo, Giovanni Avendaño también, ¿no? Sergio Andrés Randazzo se ha unido también, Giovanni Ospina, Harold Garzón, Julián Lowfy, Juan Francisco Torres, Camilo Sanín se ha unido, Camilo, un gustazo. Mauro Osa, Carol Vaquero, Nana Vázquez García, Alexander Ocampo, Pablo Marín, se han unido también a esta transmisión. Bueno, Carlos Ortega nos dice, ¿qué clase de coronavirus es este? Pues sí, imagínate, ¿no? Digamos como formas de diezmar a la población, ¿no? Lecciones por parte del Estado, de Estados Unidos, por supuesto. Así es, ¿no? Ahí está el COVID, ¿no? En los 80 y 90 se podían destruir el mundo con un disquete. Sí, señor, Carlos Ortega tiene toda la razón y recordemos a estos hackers que ingresaban con tan escasos elementos, ¿no? Muy bien, ¿quién más está por acá? Nelson Sandoval, Sandra Refijo, Diego Armando Olaya, Wilder Bolaños también se ha unido, Sergio Andrés Randazzo, bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos conectados con esto. Muy bien, muy bien. Entonces sí, digamos que me pareció interesante haberles traído un poco esa historia, pues la estaba releyendo y realmente pues lo que les digo, el efecto inicial que me produjo fue una cosa muy, muy rápida, muy vertiginosa. Algo que también, digamos, destaco mucho es como precisamente, digamos, lo que destaco mucho es como esa agilidad, ¿no? Esa manera tan dinámica de contar la historia. Y aquí básicamente les voy a dejar, ¿no? Un linkcito que me pareció bien importante, pues para las personas que no han accedido, digamos, a este material, voy a colocar en el Face, ¿no? El comentario para que lo puedan descargar. Está en español completamente.
Por aquí nuestro amigo que ve nos pregunta, ¿lo de Superman sí es malo? A ver, hay una cosa muy particular y es que recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, básicamente pues hay una conexión, ¿no? Como con Superman y Batman, que son como los mejores del mundo, algo por el estilo. Y tiempo después salió una de esas entregas, una ucronía, en la que supuestamente, ¿no? El hecho cambiado o alterado es que Batman fue, digamos, Superman fue el responsable de la muerte de los papás de Batman. Y ahí viene la bofetada esta del meme de, ¿no? Porque básicamente en la historia pues señalaba que Batman no tiene padres pues por culpa de Superman. Entonces, eso fue como una de las primeras rivalidades que se estableció con el Hombre de Acero. Y por supuesto, después Frank Miller va a decir, una persona que de alguna forma milita o está muy cercana con, como con el tema de ser vigilante y que realmente cuestiona la autoridad, no puede ser amigo de una persona que sí la defiende. Entonces ahí es donde ya entra como ese divorcio, como esa ruptura de amistad y pues con esas razones, ¿no? De peso. Me pareció muy bien, inclusive Frank Miller fue muy criticado por eso, pero me parece que es un hecho muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, ¿no? Este tipo de cosas. Eh, bueno, no se puede compartir. Bueno, espérate. Bueno, igual, después te lo reenvío a nuestro amigo Necio Canalla. Yo por aquí entonces se los comento algo, ¿no? Bien, ¿qué más hay que decir al respecto? Bueno, ahí está. ¿Qué otras cosas ocurren acá? Eh, Fíjense que, digamos, en este caso, pues no hay desarrollo de adversarios, digamos, refinados, sino que simplemente son como guiños, pues lo que les contaba de Jim Gordon, mencionando las claves, como todos los personajes a los que se ha enfrentado Batman, etcétera. El tema, por ejemplo, de ese Batman científico, ¿no? Ese Batman como investigador, ¿no? Y que se las apaña, pues, para poder encontrar las cosas, ¿no? Muy buen observador. Eso me parece muy bien. Y otra cosa también es como el tema de la fisionomía, ¿no? Que aplica, digamos, al personaje, ¿no? Digamos, eh, es una fisionomía que, digamos, responde como a una especie de físico, ¿no? Digamos, como muy adecuado, ¿no? Como muy, digamos, hay esas viñeticas bien particulares, bien especiales, ¿no? Digamos, inclusive esa capa que también pues se le puede dañar, etcétera, ¿no? Inclusive tiene botas militares de caña alta, el baticinturón pues que indudablemente carga pues todos los artilugios para poderse defender en el día a día cotidiano de el vigilante nocturno. Mm, bueno, hay muchísimos temas de drones, ¿no? Están, digamos, los perros que están siendo controlados pues básicamente por un mecanismo de retina. Está también pues las naves, ¿no? Los helicópteros, el diseño mismo de los Panteras que me parece increíble. Y bueno, no sé. Sí, soy el Barbas, coincido con tu comentario. Sin duda, Pulp lo que hace es, digamos, como tratar de hacer un homenaje, digamos, 100 años después, ¿no? Digamos, del personaje. ¿Qué pasaría si estuviese en el año 100, ¿no? De este personaje. Y sin duda, pues, conecta muchos recursos que también se ven en Batman Año 1. Entonces, digamos que eso no se niega y él, digamos, que lo hace también muy partícipe en ese sentido. Eh, bueno, ¿qué más hay que decir frente al respecto, no? Digamos, eh, esta historia, digamos que no se hace oficial, pero entonces, digamos que no es parte de lo que se llaman los Elseworlds, ¿no? Porque es como otro guiño que hacen a veces en la editorial DC para decir, bueno, contemos un estado de Batman que no tenga nada que ver y que no altere su universo. No, esta historia simplemente se desarrolla ya, ¿no? Digamos. Eh, Aquí lo importante también es, digamos, cómo, ¿cierto? Se nos presenta esa continuidad con el personaje por acá. Bueno, sí, precisamente, digamos, Camilo, que nos hace aquí la pregunta sobre el tema del gran salto, pues viene siendo perseguido por estos perros en las primeras viñetas, ¿no? Y hace este salto, pues, ¿no? Y sin duda, digamos que
ahí hay una cuestión como de percepción por parte de los policías estos que lo persiguen y dicen, asumimos que hay unos 20 metros, ¿cómo puedo saltar toda esa distancia? ¿No? Pero es más como un tema de percepción y simplemente como para alimentar el mito, porque de alguna forma el simple hecho del personaje, ¿no? Se alimenta más como ese mito. Eh, Ahí, digamos que algo que me parece, pues, parte de la apuesta de Paul Pope es como establecer, ¿no? Una propia continuidad independientemente de, digamos, como de todas estas cuestiones de Tierra uno Tierra 2. Simplemente lo que quiere hacer, ¿no? Digamos, es establecer una conexión con esas épocas, ¿no? De Batman de una forma novedosa, ¿no? Como dinámica. Sí, son las mismas personas las que empiezan a darle ese status quo mitológico al personaje en esta historia. Claro, pues solamente Batman se ayuda, pues como les digo, ¿no? Digamos de la dentadura, digamos de como de bestia, el gas nervioso, este tipo de hazañas que también se vuelven como el rumor cotidiano, ¿no? Entonces ahí va esto, ¿no? Bueno, digamos que gótica acá, pues la describe él como un aspecto decrépito, sofocante, sucio, reflejo de la incapacidad de los ciudadanos para expresarse con libertad, ¿no? Entonces vamos al tema como de la distopía. Los avances tecnológicos de este futuro se han producido sobre todo en armamento, informática y vehículos de transporte, todo lo que la policía necesitaba para mantener a la población sometida. Entonces fíjense que toda tecnología va más bien como a las cuestiones de control, ¿no? Eh, sí, es lo que decía nuestro gran amigo El Barbas, ¿no? Esas conexiones con año uno, ¿no? Digamos que algunas veces los dibujantes y guionistas representan a Batman como un héroe inmaculadamente limpio, ¿no? O sea, como muy icónico, o sea, como que no le pasa nada, ¿sí? Casi inhumano. Pero Paul Pope dice, no, 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 mi Batman tiene que ser muy humano, tiene que ser muy vulnerable, ¿no? Y la historia lo deja claro, ¿no? Digamos lo difícil y duro que resulta su trabajo, ¿cierto? Eh, y de alguna manera, pues, cómo tiene que soportar el dolor, ¿no? Mitigar todas estas cuestiones. Entonces, eso me parece que es bien, bien interesante. Ah, el disfraz, ¿no? Que lleva Batman, el traje que lleva, ¿cierto? Que básicamente tiene que ser muy verosímil. Entonces, por ejemplo, las mangas, digamos, son demasiado cortas, dejan ver la carne que hay debajo, recordando que es, digamos, un hombre disfrazado, ¿cierto? Las botas militares pesadas, ¿no? Inclusive los calzones que parecen más como un traje de baño, ¿no? Inclusive más que un traje de baño, como una pantaleta como de boxeo, ¿cierto? Inclusive como un luchador de wrestling, ¿no? Como de lucha libre, ¿sí? También, ¿no? Pues los intrincados elementos que él lleva. Y esto, pues, básicamente es como recuperando esa herencia de los justicieros del pulp, ¿no? Más o menos como La Sombra que les comentaba, Doc Savage, ¿no? El Vengador, ¿no? Que suelen contar siempre, pues, con un equipo de ayudantes fieles y especializados en diferentes áreas, ¿no? Que les decía de los equipos, ¿no? Eh, sí, ¿qué más notas tengo por acá, ¿no? Bueno, obviamente también introduce uno que otro guiño del Caballero Oscuro de Frank Miller, sobre todo en lo que refiere a la visceralidad física de sus personajes, o sea, digamos, cuando, ¿no? Digamos, cuando se golpea o se caen, o digamos, hay heridas, pues eso también lo recuerda mucho de eso. Y también tiene como algunos componentes de esta historia, digamos, de la serie 24, ¿no? Una serie que, pues, un formato al comienzo novedoso, pero ya después como muy aburridongo, ¿no? En particular. Y sí, eso es un poco lo que les venía a traer, ¿no? La tecnología va al Ministerio del Amor. Sí, señor, sí, señor. Eso es en 1984, que por supuesto aquí también se nota esa influencia orwelliana, por supuesto, claro que sí. Eh, una cosa importante también es que en el tomo compilatorio se incluye una historia que se llama Batman 1939, pero esa historia no ocurre en Gótica, sino en Berlín. Estamos hablando de la República de Weimar, donde se recrea el mito del hombre murciélago, pero si hubiese sido en Alemania, ¿no? Eh, por Face, básicamente ustedes buscan, aquí el amigo que ve, buscan mi página, pixie.orama, y ahí está el en vivo. Igual ahí queda grabado, por si de pronto después lo quieren ver, o después te comparto el vínculo, querido amigo que ve, para que lo puedas ver con las imagencitas, que ahí está, digamos, bien chéverongo el asunto. Bien, no sé qué otras de pronto comments tienen ustedes para acá. Sí, no sea compartir.
No, pero ya cuando termine la grabación, ya lo pueden compartir para mi amigo Giovanni Avendaño, para que lo puedas compartir después cuando termine el live streaming, ya lo pueden compartir. Bueno, no sé qué otros comments, ¿no? Bueno, por aquí el Barba nos dice, maestro, algo en la serie Noir de Marvel. Bueno, vamos a mirar porque yo no he tratado mucho con esa línea, ¿no? Pero digamos que si hay como intenciones, ¿no? Digamos, como de conectar con esas oscuras orígenes, ¿no? Entonces, por acá, Esteban, un comentario bien chévere que dice, vuelve a Batman en un personaje cualquiera, interesante cómo tratar la distopía, mucho más fácil hacerse a la idea de cómo Batman, de que Batman puede ser cualquiera, como un guiño, como dice el profe, a un posible futuro cercano, y cómo es necesario ser especial para iniciar una revolución. Sí, así es. Bueno, a Camilo Karma por acá se ha unido. Hola Camilo, después podrás ver la repetición ahí por el Face. Bueno, ahí estamos, ¿no? Básicamente eso sería un poco lo que quería contarles en esta noche tan particular, pues con este personaje, ¿no? Con Batman, y pues esa historia que realmente es una de las que más me ha encantado, más me impacta dentro de este gran personaje. Obviamente, digamos que no lo he leído todo, pero digamos lo que he leído es porque tengo cierta afinidad con ello. Ah, sí, Mauro. Aquí Daniel Mauricio me hace un comentario que es, ¿no? La historia de Batman año 1 se centra más en Gordon, claramente, claramente. Aquí básicamente es, ¿no? Esa contraposición, ese contrapunto entre Batman y Gordon, y pues cómo conectan sobre todo pues en el tema de la recuperación, ¿no? Digamos, de la tradición de este mito. Eh, bueno, Camilo, no hay problema, hermano, lo importante es llegar, todo bien. Listo. Gracias, Mauricio. Qué bueno que les haya gustado. Bueno, el próximo miércoles vamos a hacer un descansito de novela gráfica. Vamos a ir, una otra cosita que tengo por ahí preparada. Vamos a ir pues con un escritor que a mi parecer pues, me parece muy aportativo. Vamos a hablar un poco del género del New Weirds, ¿no? Lo que es esta corriente editorial que empezó hace ya unos 10 años. Vamos a hablar de un escritor que se llama China Mieville, escritor inglés, pues con una postura política muy particular, inclusive pues lo han tildado de socialista y demás vainas, pero vamos a ver un poco pues que el hombre es más bien como muy consciente y hace un ejercicio apropiado pues de esa posición política. Y vamos a hablar de una de las historias que me parece a mí tremendamente interesante pues para conectar el tema de la novela negra, la novela policíaca. Entonces vamos a hablar de La ciudad y la ciudad, una novelaza, queridos y queridas ficcionatas, novelaza, o sea, de las que a mí más me ha gustado leer, inclusive ya la he leído como 3 veces. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, inclusive pues esto fue parte de una charla que yo hice para el gran colectivo Ciencia Ficcionarios, a quienes saludo en esta transmisión. Saludo a Daniel Monge, a Rodrigo Bastidas, a Tara Gutiérrez, ¿no? A Pilar también los saludo. En este caso, pues porque me invitaron siempre muy cordialmente a hacer esta charla y pues vamos a hablar de ese libro. Vamos a descansar un poquito de novela gráfica y después les comentaré con qué seguimos. Pero eso va a ser el panorama para nuestra próxima sesión del miércoles a las 6. Vamos a hablar entonces de La ciudad y la ciudad. Les prometo que les va a gustar, inclusive tiene adaptación de serie de televisión, ¿no? Bueno, será genial que alguna noche hablara de un poco de el cómic en Colombia, que es que quisiera saber si de pronto el cómic colombiano tiene algunas características. Sí, claro, después hablaremos, vamos a ir un poquito a Colombia, ¿no? Vamos a ir a eso, ¿no? Bueno, gracias a Soy el Barbas, como siempre, y muy pendiente. Eh, bueno, después podemos hablar de Boogie el aceitoso, vamos a preparar un poquito eso, pero entonces el miércoles vamos a ir con un relajito ahí, digamos, relax literario. Vamos a ir a China Mieville, la ciudad de la ciudad. Entonces, para que estén muy conectados y pues hablemos un poco de este personaje y pues de esta historia que me parece espectacular. Por lo pronto, queridos y queridas ficcionautas, pues espero que les haya gustado esta charlita muy concreta, muy compacta sobre Batman año 100. Espero que se lo gocen. Después va a estar para que lo puedan compartir. Y
Por lo pronto, pues muchísimas gracias a ustedes por permitirme llegar hasta sus entornos virtuales, permitirme, digamos, estar cerca a ustedes en esta horita de relajación particular. Saludos pues a toda la gente que se ha conectado en el Instagram. Muchas gracias por seguir estas propuestas, esas iniciativas personales, ¿no? Que simplemente buscan divulgar cosas, que a mí siempre me ha gustado esa actividad. Y no, pues nada, ¿no? Ahí nos conectaremos entonces el próximo miércoles. Quedan 27 segundos en Instagram. Un abrazo a todos, muy buena energía. Nos veremos el martes, ¿no? El miércoles, el miércoles. Bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces ahí va, se va a acabar en unos segundos, ¿no? R54, sí señor, quedan unos segundos, ¿no? Se acaba la transmisión por acá. Bueno, gracias. Juan Carlos Sierra nos dice, ¿cómo se percibe esa línea gráfica tan diferente a los demás como Miller, Capullo, Kane, Sprang y en este caso Pope, que lo vuelven algo más sucio pero perspicaz? Sí, eso yo creo que es como el gran aporte que hace. Gracias Juan Carlos Sierra por este comentario. Sí señor, eso es lo que hace interesante el trabajo de Paul Pope, ¿no? Cómo él, ¿no? A través de esos trazos vigorosos del pincel y esas texturas, logra transmitir esa suciedad atmosférica y también ese grado perspicaz de la acción. O sea, me parece que es bien interesante eso. Mauricio, como siempre, hombre, muchas gracias a usted también por estar aquí presente. Gracias, Mauro, por estar ahí presente. Muy divertido, qué bueno que les haya gustado. Ahí vamos mejorando las transmisiones, el tono y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado un montón. Espero que la hayan pasado muy bien con este corto resumen. Ahí está el link para que entonces busquen la historia de Batman Año 1 en español, la lean y tomen también sus propias opiniones. Por lo pronto, entonces, nos veremos el próximo miércoles muy a las 6 p.m. para hablar de La ciudad y la ciudad de China Mieville, novela negra con New Weird y ficciones particulares. Bueno, un abrazo a todos y todas y nos veremos entonces. Muy buena energía para estos días que se nos vienen. ¡Chao!